¿Acaso será Mina la próxima integrante de Twice en realizar su debut en solitario? Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda K-Pop Master. Twice es un grupo top del K-Pop que, como muchos sabemos, pertenece a una de las 4 grandes agencias del K-Pop en Corea, como lo es la JYP Entertainment, desde hace casi 7 años, y que por cierto, ellas ya firmaron su nuevo contrato con la agencia para estar con ellos por unos años más. Al pertenecer a la JYP Entertainment, las chicas realizan muchos comebacks o regresos y tienen muchísimas actividades a nivel grupal. Y es que, como muchos sabemos, la agencia JYP Entertainment se ha caracterizado porque a sus grupos los hace trabajar demasiado en comparación con las otras agencias de K-Pop de Corea. De ahí que las chicas de Twice tengan casi siempre comeback tras comeback. Y es que a pesar de que Twice lanza proyectos en solitario como covers y performance bajo el proyecto llamado Melody, lo cierto es que ninguna de las chicas habían realizado un debut en solitario en estos 7 años de carrera. Y es que, a diferencia de muchos grupos de K-Pop en que lanzan subunidades o debutan a sus integrantes en solitario, lo cierto es que Twice se ha centrado únicamente en sus actividades como grupo. Es por eso que el pasado 12 de noviembre de 2021, las chicas de Twice liberaban Scientist, con lo cual hacían su esperado regreso y nos ofrecían, como siempre, un envío, un single más que impresionante. El single fue todo un éxito a nivel comercial y se convertiría en otro mega éxito de estas chicas. Sin embargo, en el MV hubo una escena que dejó a todos sus 11 y a todos los que les gusta el K-Pop más que desconcertados. Una escena que llamó muchísimo la atención. Y es que en el minuto 2:28 encontramos a Chae y a Mina señalando a Nayeon. Y la pregunta que muchos nos hacíamos en ese momento era: ¿por qué razón estas chicas, con una complicidad más que oculta, señalaban a Nayeon? Muchos hasta ese momento no teníamos la respuesta del porqué de esta situación y nos quedamos con esa duda, la cual se resolvería unos meses después. Y es que el 19 de marzo del 2022, JYP Entertainment anunciaba que Nayeon iba a ser la primera integrante del grupo que iba a tener un debut en solitario. Así que por fin, después de 7 años, un integrante de Twice iba a debutar como solista. Así que el 24 de junio del 2022, a la 1 p.m. hora de Corea, se iba a liberar el MV titulado Pop, con lo cual Nayeon realizaba su más que esperadísimo debut en solitario. Como todos sabemos, Nayeon fue un éxito total con Pop, en donde rompió con casi todos los récords establecidos para un solista femenino del K-Pop hasta ese momento. A pesar de esto, un miedo y terror teníamos sus 11, y es que los contratos de las chicas de Twice con su agencia vencían el 20 de octubre de este año 2022, por lo que había una gran incertidumbre en el fandom y todos sus 11 pensábamos en qué podría pasar con las chicas. Es así que cuando el 12 de julio del 2022 la agencia JYP Entertainment anunciaba que todas las chicas renovaron sus contratos con la agencia, fue algo que, vamos, la mayor felicidad que un 11 podría recibir, y nos preparamos para el nuevo comeback o regreso de las chicas. Es así que el 14 de julio las chicas de Twice realizaban su esperadísimo regreso con su comeback en japonés titulado Celebrate, para celebrar el 5º aniversario de las chicas de su debut en Japón.
Este single a la vez también sirvió para que todos sus 11 nos uniéramos a la celebración del grupo, celebrando su comeback, el impresionante debut de Nayeon en solitario, pero sobre todo la renovación de sus contratos con su agencia por unos años más. En Celebrate encontramos un MV más que excelente, en donde encontramos claras referencias de sus MV anteriores japoneses, pero nuevamente, al igual que como meses atrás, en el MV de Scientist encontramos una escena en Celebrate que bueno. Y es que a partir del minuto 2.00 hasta el minuto 2.02 encontramos a las chicas señalando con una complicidad más que explícita a Mina. Al igual que como unos meses atrás sucedió en el MV de Scientist, en donde las chicas a las que señalaban era Nayeon. A partir de ese momento, infinidad de teorías rodearon al fandom, en donde la teoría principal es que las chicas nos spoilearon a la próxima integrante de Twice que hará su debut en solitario, la cual, como se puede observar, es Mina. Personalmente, yo pensaría que Hyo, por ser una de las vocalistas principales del grupo, sería la próxima integrante en debutar como solista. Pero después de ver esto y ver la enorme similitud de ambas escenas, pues la verdad ya no sé. ¿Será posible que las chicas nos spoilearon y Mina será la segunda integrante de Twice en debutar como solista? ¿Acaso será Mina la próxima integrante de Twice en realizar su debut en solitario? Me gustaría saber qué piensas y lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like, y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.